Queridos conspiradores en casa, ¿qué les parece que hoy hablemos un tema con una evolución política y social bien interesante? Que digamos, por ejemplo, entre tlatoanis, caciques, caudillos y presidentes. ¿Que no es lo mismo? Son sinónimos, Francisco. O sea, sinónimos. Yo quiero en esta noche, así como un estreno mundial, mi teoría del limbo mexicano a partir de todo esto. Ya verán. Bueno, Como el Parnaso griego. Algo así. Algo así. Muy bien. bueno, pues entonces yo creo que sí vamos a hablar, porque sí es importante echar mano de los recursos para entender el origen del autoritarismo en este Sí, país. y los caciques son De la intolerancia, ¿no? cáncer en este país. Sí, de la intolerancia y de bueno, pues y de la intocabilidad de esas figuras durante años y años y años y años. Ya, fíjate que no solo la intocabilidad, si se vale el barbarismo, ¿no? Sí, claro. Es que al Tlatoani Moctezuma Xocoyotzin no se le podía ver a la cara, ya no digas tocarlo, no se le podía ver a la cara, ¿no? No le podías hablar directamente. No, claro Tenía que que no. ser a través de uno de sus consejeros. Entonces hablemos entre Tlatoanis. Te veas. Exacto. Entre Tlatoanis te veas. Ya está, ya me gustó. No, perdón, yo me rehúso a ser tlatoani. ¿No? Yo soy un pobre venadito que habita en la ciudad. Ay, pobrecito. Y para ti, ¿qué es presidencialismo? Coméntanos, @Proyecto 40, #El Refugio de los Conspiradores. Bueno, tal pareciera que en la historia de México siempre alguien tiene que presidir nuestras relaciones, ¿no? Nuestro Sí, por comportamiento. supuesto. Nos tienen que decir por quién votar, ya lo vimos en el tapado. Y de una forma vertical, además. Sí, Sí. por quién votar, a qué horas comer, a qué horas hacer el amor, qué publicar, qué no publicar, en fin. ¿Qué decir? ¿Qué decir, qué no decir? Digo, a mí me parece aberrante. Entonces, si el hecho que expliquemos el origen de la intolerancia mexica, la intolerancia española, y luego en qué nos convertimos ya como mestizos, porque sí, en realidad venimos de dos vertientes de intolerancia, porque Y de autoritarismo. y de autoritarismo, pues, tanto la muy mexica fuerte, como la española, ¿no? A mí me gustaría que empezáramos al revés, es decir, en vez de hoy empezar desde atrás, empezar desde el presente. No seas malicioso tú. ¿Qué tipo de presidentes hemos tenido en los últimos años? Digamos de la transición para acá. Presidentes que no serían el ejemplo perfecto de una república, porque hay elementos de autoritarismo, porque hay elementos De nepotismo. de nepotismo, porque hay elementos de lo que llamó Cosío Villegas el estilo personal de gobernar. Claro. Entonces creo que para tratar de desentrañar por qué tenemos presidentes tan poco republicanos hoy, entonces sí empecemos a hacer este recorrido Hacia que atrás. es el que propone, sí, porque es increíble, o sea, tenemos una república representativa, democrática y federal con presidentes que están más cercanos a otro tipo de figuras, o a las dictaduras, pero o por a gobiernos supuesto. autoritarios, o incluso, Krause lo llamó perfectamente en el siglo XX, la presidencia imperial. Imperial. Así es. Es que mira, hoy se están adelgazando la división de poderes. Cotidianamente vamos viendo autos de autoridad arbitrarios que adelgazan, que van suprimiendo al poder legislativo y al poder judicial, con actos de autoritarismo que la gente protesta y nadie les hace caso. Y esto es muy peligroso. Porque el presidencialismo de Obregón, o el presidencialismo de Cárdenas, o el presidencialismo de Díaz Ordaz, son presidencialismos completamente distintos, ¿no? Pero yo te diría que todos completamente regresivos, porque todo lo que hubiéramos esperado nosotros después de la revolución es que adviniera, digamos, un régimen democrático, de libertad. por supuesto. Y bueno, pues tú ves los cientos de periodistas que asesinan, vemos cómo los presidentes nombran a los ministros diputados, de la Corte, a los diputados, a los diputados. senadores, a los ministros de la Corte, a los gobernadores. O sea, ¿cuál democracia? Y que viven todos en el eufemismo. Por eso, claro, Y yo insisto, ya lo hablamos en algún momento, pero otra vez, este miedo a no brillar en sociedad. Sí. Perdón, y a lo mejor suena un poco... Sí, lo que llama Ricardo Rafael el virreinato, el ¿verdad? virreinato, ¿no? El miedo a no brillar en sociedad y a parecer otra cosa de lo que no
eres. Volver al punto de Alex. Alex dice, bueno, vayamos a la transición, vayamos a la alternancia en el poder. Y bueno, la primera figura de la alternancia en el poder es la llegada de la señora Fox. Exacto. De la señora Fox, pero no. Ya es un gag. Del presidente Fox al poder. Bueno, entonces, el primer día que toma posesión la alternancia en el poder, saca un crucifijo ante un evento solemne, republicano, ante el Congreso de la Unión, laico. Saca un crucifijo y le dirige, rompe con toda la solemnidad, dirigiéndole una parte del discurso a sus hijitos que estaban allá en la galería. Exacto. Digo, ese es el rompimiento absolutamente. No es una farsa, ha sido una zarzuela, la transición fue una zarzuela Pero exacto, pero negativa. ahí lo que se rompen son las formas de un servilismo oprobioso del Congreso y de todos los poderes, o sea, de los otros dos poderes al Ejecutivo, a este rompimiento de yo no respeto las formas que tenían, que me parece un exceso, porque finalmente somos un Estado laico. Y si Fox quería agarrar un crucifijo, podía irle a rezar en su casa en la noche y se acabó. Sí. Pero aquí, afortunadamente, somos un Estado laico desde 1859 con las leyes de reforma, o 57 más bien. Con sus asegúnes, porque si te fijas, el privilegio de la educación privada está en manos de los religiosos. Claro. O sea, Por eso, pero eso, y conducen a la gente. ok, pero tú tienes el derecho de decir sí Claro. quiero a mis hijos ahí o no. O no. Tienes la libertad. Por Y ahí sí, yo no le veo ningún problema a la educación confesional, porque son los papás los que deciden. No, yo sí se lo veo, porque es una lacra del pasado. Por eso, pero ese es asunto. el Estado- Exactamente. Claro. Ese es asunto tuyo y si tú quieres que tu hijo sea una lacra pensando religiosamente, Es potestativo, al no lo final de metas cuentas, exactamente. sí. Pero a ver, ¿por qué no tratamos de entrar en otro terreno, en el económico? Yo siento que va de la mano el crecimiento económico, cultural, educativo de un país en la misma medida que avance la democracia. Por supuesto. Y a todos los conspiradores en casa, es el 7 de junio. Es un momento de opinar y el que no opine el Y 7 de opinar junio haciendo pierde el esto. derecho de quejarse, ¿no? Por supuesto. O sea, tú te quejas de todo lo que pasa, que si, Así es. porque si las corrupciones, que si, bueno, si tú, el 7, y es mentira lo del voto nulo, también quisiera agregarlo de una buena vez. Sí, porque Así se puedes usa. ganar con un voto. Eso que te digan que si tú tachas tu boleta, Eso es un voto se nulo, cuenta. y con X número de votos nulos se anula No la es casilla, cierto, no es es una cierto. falacia. No es cierto, si tú votas, se anula el voto y se lo dan al que tenga pues, el voto duro de todos los partidos. Entonces, cuidado con esto. Entonces, sí, perdón por terminar. sí, Lo sí, que de quiero nada más es que decir en la mesa, ¿no? Que es muy importante la opinión de todos los mexicanos. Quien no se pronuncie el 7 de junio estará votando por el presidencialismo, por la corrupción. Entonces, es la hora de votar. impunidad, por todo Y votar y poner en la boleta, no sé, de los males al menos quienes designen ustedes. Yo ahí no me meto, ¿verdad? Pero bueno, yo creo Pero que es importante votar. hablábamos del Congreso y de los partidos. Y ahora vemos que los candidatos de un partido se pasan al otro y luego al otro. O sea, no hay una ideología, No, claro que no. no hay un proyecto de nación, no hay un interés por la ciudadanía. Lo único que quieren es llegar ahí para medrar con un hueso de 3 años o de 6 años. Que te voy a decir, eso sí es algo que habría que admirarle a liberales y conservadores en el siglo XIX. Que fueron consecuentes, fueron coherentes claro. y se murieron defendiendo sus proyectos. Buenos, malos, como quieras, se murieron defendiendo sus Esa fue proyectos. la generación de mexicanos más brillante y distinguida que ha tenido México en toda su historia. La generación de la segunda mitad del liberalismo mexicano del siglo XIX. Esa fue la mejor. ¿Tú tienes una teoría sobre el libro? Ahí va mi teoría. A ver. Que resuenen los tambores. Ya hemos discutido de esto. Nosotros, tú venías perfectamente diciendo de que venimos de una tradición de Tlatoanis, 200 años, luego más 300 años de una monarquía española, virreinal, 63 virreyes. Entonces transitamos de manera natural, como era debido, a una monarquía constitucional parlamentaria. ¿Ok? Perfecto. Somos imperio. Fracasa el imperio y entonces de la noche a la mañana nos convertimos en república. Mi teoría es que nos quedamos exactamente a la mitad. Es decir, ni nos quedamos en monarquía, ni transitamos a la república. Estamos perdidos en medio. Llevamos casi 200 años perdidos en medio. Y entonces ahí es donde encuentras elementos en nuestra república actual monárquicos. Pero Lo que haz nos una faltó excepción. es guillotinar a los reyes. A quien fuera, no, lo que nos faltó fue
dar el paso verdadero hacia adelante o quedarnos atrás. Haz una excepción. Nos quedamos en medio. ¿Cuáles son las tres figuras que podrían explicar el siglo XIX? Juárez, ¿Quién más? Santana. Santana ¿Y quién más? Díaz. Pues sí. Imagínense, estamos, o sea, obviamente está la lucha de clases y toda esa interpretación que se pueda dar, pero Eso ya es en realmente el 20, ¿eh? son Sí. tres, a partir de la independencia, son tres personajes. Nos quedamos, nuevamente mi teoría, nos quedamos en medio, estamos atrapados. Te pongo No pasamos contra ni a la tu teoría. República bien. Contra tu teoría del limbo te voy a poner mi teoría del colorcito. Que es- Eso sonó al burro. Mi teoría, bueno, casi. Pero no, tiene que ver, hemos sustituido a los caudillos encarnados en seres humanos, personas de carne y hueso, por partidos políticos. Claro. Esos partidos políticos representan a los nuevos caudillos. Ellos A los son la caciques. estructura, a los nuevos caciques, Entonces más bien caudillos. es como el corolario a, como si Sí, fuera, es el más bien es corolario, no es una contraposición a mi teoría. No, Hemos evolucionado, pero evolucionamos con las formas monárquicas. Sí, yo sigo pensando. Mira, de que hecho, la los- república es la base de cualquier De hecho, sociedad. Debe de ser, pero no hemos sabido comportarnos como república en casi 200 años de república. Es que los... Pero esa es otra forma de caudillismo. Pero por supuesto. El hecho de que tú de ignores la caciquismo. voluntad de la gente, la voluntad de la nación, y que la nación te está diciendo, acaben con los plurinominales. No vamos a acabar con los plurinominales porque mis cuates se quedan sin La chamba. gente que los puso ahí por medio de su voto. También son caciques. Olvidaron Por los supuesto. elementales principios básicos de relación con la sociedad, que son yo me debo a los ciudadanos que me pusieron en el lugar en el que estoy y aparentemente los represento. Sí, y me dedico a pagarle los Ya favores, vi el que favor que me dijiste chingado, hicieron. voy a decir, Sí, Sí. sí, sí. Pero bueno, Pero eso- fíjate, por o eso sea, no se tú resuelve nada. mencionabas incluso la República Restaurada, y sí, creo que ahí lo que privó fue la libertad de expresión plena, o sea, y verdaderamente se podía criticar al presidente y ponerle altos. Pero aún así, ya revisando las cifras que por cierto están muy bien mencionadas en Érase una vez México 2, ¿de quién? de Editorial Planeta, el libro Érase una vez México 2, ahí viene muy de bien la Sandra, República del Restaurada, libro de Sandra. con Sandra Molina y Sí, un servidor. eso es muy bueno. Ahí, Nada más le falta el pinche letrero. no, el de Almacén Don Manolo, vende baratísimo. bueno. Ahí resulta que la República Restaurada, el país vivió con la mitad de los estados sí, con suspensión de garantías. Así es. Porque no supieron ser república, porque los caciques regionales empezaron a querer más rebanada del pastel. y ahora sí aprendimos a ser república, Alex. No, ese es el problema. Seguimos en el limbo, casi supuesto. 200 años en el limbo. Pero esa es la pregunta. Bueno, ¿qué nos falta para evolucionar hacia una democracia inteligente, sensata, esa respuesta la dejamos virtuosa? para un momento después. Perfecto. Ya te quedaste sin nada. Ya sí. Y para ti, ¿qué es presidencialismo? Coméntanos, @Proyecto 40, #El Refugio de los Conspiradores. Y para ti, ¿qué es presidencialismo? Coméntanos, @Proyecto 40, #El Refugio de los Conspiradores. A mayor evolución democrática de un país, mayor evolución económica. No necesariamente. No, pero sí, ¿eh? Es una sí, regla pero que sí, sí, hay es una excepciones, regla. yo te podría decir Singapur Sí. o China misma. En China misma, yo el otro día, en una reunión que tuvimos en Londres, que fue muy interesante del TLC, Sí. yo sí decía, pues estaba hablando precisamente de la importancia de la democracia y todo esto, y me dijeron, en China no hay democracia, hay desarrollo económico. Por supuesto. Le digo, bueno, sí. Le digo, nada más que en China, por ejemplo, un líder de una empresa se opone o empieza a hacer ruido, o empieza a crear malestar. Y le dan cuello. No, lo sacan así como con una pinza gigantesca.
y lo avientan a la mitad del Océano Pacífico, se acabó la oposición. Ahora, ¿queremos eso para México? No, pero había que preguntar en China para cuántos de sus habitantes hay desarrollo y progreso, porque son 1.300 millones de Ahora, habitantes. yo también objeto eso, porque aquí en México la experiencia histórica es que hubo en momentos crecimiento económico, Sí. pero no democrático. Con don Porfirio Ahí está Díaz. Porfirio Díaz, que ahí sí es un éxito en términos económicos, pero de crecimiento, no de desarrollo, porque no hubo una distribución adecuada de la riqueza. Eso es. Y el segundo es con el priismo hasta antes de las crisis de los 70s. Bueno, no perdamos de vista que El alemanismo, Cedillo El entrega- alemanismo, el el acercamiento a la cortinismo, modernidad, incluso con Díaz Camacho, Ordaz. sí. Con Díaz Ordaz todavía México vivió una buena etapa económica, pero sí. no hubo evolución política. Cedillo entrega el poder con un crecimiento del 7%. Sí, En Cedillo esta hizo administración, una buena administración. 7%. En esta administración, el primer año, 1.1. El Desde- segundo, 2.1. Sí. Entre los dos, si sumas, es un crecimiento promedio de 1.5. Desde en los dos entonces no hemos podido crecer. Pero el 7% de Cedillo. pero espérame, según los economistas de estos encumbrados premios Nobel, el crecimiento normal debe andar en el 1.8 o 2. No, hombre, no, O sea, no, no estamos tan desfasados. No, hombre, hay que ver. Estados Unidos está creciendo al 5% en este momento. En este momento, Bueno, ya. sí, me parece una verdadera maravilla. Sí, y gracias sí, a lo eso es. nos está arrastrando nosotros un crecimiento a pesar de la reforma fiscal y a pesar de la ley de lavado de dinero. Pero bueno, eso es otro boleto. Yo lo que quiero decir es que es importante mencionar que va de la mano el crecimiento económico con el crecimiento, con el desarrollo político, desarrollo democrático de un país. Pero no necesariamente, Francisco, porque mira, en Chile, el Chile de Pinochet tuvo un crecimiento, se le llama el milagro chileno, y vivían bajo una dictadura. Lo que te quiero decir es que no son ciencias exactas. No, no. O sea, hay excepciones como la que tú apuntas, excepciones también como la de Singapur. A mí me gusta la idea de Paco en la Sí, lógica al de principio un país democrático debería sin ser duda así. florecerá. Sí, ¿no? O sea, claro. y florecerá no solo económicamente, sino educativamente. Pero yo creo, culturalmente. yo creo que primero es el desarrollo político. Sí, Si tú no logras consolidar una democracia donde realmente vivas dentro de la democracia, con un respeto a las instituciones, a las leyes, con una funcionalidad en la administración pública, muy difícilmente vas a ver la otra parte. Pero voy para atrás, Alex. Yo no te diría que primero es el desarrollo político, no. Yo te diría primero es el desarrollo educativo. Es decir, es imposible Sí. o difícil o complejo, como quieras decirle, el desarrollo democrático de un país donde somos un país de reprobados. Cuando vemos que somos un país de reprobados, donde ve, por ejemplo, qué democracia puede haber hoy en Michoacán, en Guerrero o No, en Oaxaca, o en Oaxaca. es imposible. Bueno, pues, entonces digo, Es que- el nivel de ignorancia y de analfabetismo está reñido con el desarrollo democrático de un país. Pero además le convienen esos niveles. porque Ah, bueno, mantienen el claro, poder. porque lucran con Claro. eso. Pero yo creo que lo primero que teníamos Claro. que aceptar es que somos un país de caciques. Bueno, Y claro. habría que pensar cómo hacer evolucionar esos caciques hacia un Pero entonces, proyecto democrático, lo cual es casi imposible, pero sí se podría. ahí lo que estás reconociendo es que no hemos sabido construir una república. No, para nada. No, Gracias por mi teoría, muy bien. son pequeños. Me retiro. Son pequeños cotos, Bueno, ahora sí, Alejandro. vete. Son pequeños cotos de poder. Por ejemplo, Oaxaca tiene 500 y pico de municipios. Sí, es una barbaridad. En cada municipio hay un cacique. ¿Cómo vas a gobernar así? ¿Cómo nos estamos comportando? Como monarquía, o al menos como monarquía prehispánica. En términos absolutos sí, porque aquí el Ejecutivo es una figura que verticalmente trata de controlar lo que puede, Pero porque no aquí controla hay mucho. una cadenita siniestra, a ver si están de acuerdo. La cadena siniestra dice, cuando falló la educación, falló la política y falló el desarrollo económico. Sí. Las tres cosas van de una cadenita Por supuesto, siniestra. pero por supuesto. Aquí en México falló la educación, falló la política y falla la economía. Así es. Pero la economía no siempre ha fallado. Hay 50 millones de mexicanos en la miseria. Ha hoy. fallado, claro. Hoy sí, digo, no Entonces digo, puede si eso ser. no es que falló la economía, Pero ¿sabes qué? Es que nunca funcionó la educación. creo que no. Porque nunca hubo antes un proceso de justicia social. A ver. O sea, estamos empantanados. Vamos a darnos un tiro. Traigan unas pistolas No, producción. tampoco. No. La mía con balas de salva, por favor. No, eso no puede ser, o sea, es una farsa.
Es una farsa terrible, dolorosa y costosa socialmente para los millones de mexicanos que están en la es la marginación. sociedad civil organizada. Yo de la cual creo. Todos somos parte. Pero otra vez, la sociedad civil organizada tiene que estar cada día más cultivada, más educada. Sin lugar a dudas. Bueno, Y pero si tiene ves que los cambiar niños- su Los mentalidad. primeros recortes que suceden, cada vez que hay un recorte, el recorte afecta, pero vamos, sin pensarlo, a educación. y a Ahora cultura. no, ahora no. El golpe fue para Semarnat. No. En este ajuste No, no ya, está. ya lo vi bien. ¿Sí? Sí, está ¿Ah, sí? medio escondido, pero hay a educación y por ende a cultura. Claro, no, a cultura le fue. Sí, Pues lo la sabemos cultura, mucho. la cultura es menospreciada por los supuesto. gobernantes de este país. Porque parecería un adorno, Sí, parecería... no les representa nada. superfluo. Bueno, cuando no en realidad entiende. en la cultura están las posibilidades de superación, de entendimiento, de comprensión. De hecho, es lo que exportamos al mundo, nuestra cultura. Es lo que atrae a los turistas, nuestra cultura. No la atrae ni el gobierno, ni la economía, ni ninguna zarandaja. Al turista lo atrae los centros arqueológicos, la buena cocina, la música hermosa, los ballets que poesía, tenemos, la Nuestros literatura, poetas, los nuestros poetas, literarios, ¿cómo? nuestra Eugenio arquitectura. Aguirre, que acaba de sacar libro. ¿Cómo se llama tu libro, Eugenio? Marieta, no seas coqueta. Nuevo libro. Yo nada más quiero decir lo que Eugenio dijo el otro día. Las 50 sombras de Grey es Mary Poppins junto a Marieta, no seas coqueta. Sí. ¿Y de qué se trata tu libro? Es una novela sobre las soldaderas que participaron en la Revolución Mexicana, sobre todo en las primeras etapas durante la rebelión de Orozco, cuando Orozco y Pancho Villa se enfrentan a Madero, porque era un ser titubeante muy endeble, Oye, no, ya, Y no te to- metas con Madero. y toman Ciudad Juárez. Y gracias a la toma de Ciudad Juárez se propicia la renuncia de Díaz y la llegada al poder de Francisco Madero. Ya es cuando empieza a funcionar el maderismo, más o menos con cierta certeza. A mí me encanta el tema porque yo siempre he pensado que las mujeres en la historia de México siempre han estado en un segundo plano. Marginadas, Pero sí. han sido determinantes, pero permanecen en un segundo plano. Pero estas mujeres son mujeres de avanzada, de vanguardia, con una ideología política que no solo influyen en las decisiones del gobierno, sino que participan físicamente en las batallas. Son grandes tiradoras, unas son enfermeras, otras son espías. Marieta deviene en la Matajari mexicana cuando se hace amante de Gustavo Madero. Venga, Y ahí se los dejo. Marieta, no Amante de seas Gustavo coqueta. Madero. Sí. Pero es novela. Pero es novela, es Es ficción. novela, es novela. ¿Y sabes por qué se hace amante de él? Porque le fascina su ojo de vidrio. Y le dice, yo con un hombre con un ojo de vidrio me tengo que acostar a chaleco. Y luego ya viste cómo se lo saca el ojo de vidrio con un pico. Oye, pero ¿y no hace malabares Los dos. con el ojo? Sí, claro, y lo No, chupa. ya. No, Por cuenten eso- más, no cuenten más. 50 sombras de Grey es el último día de clases en un kinder. Marieta, no seas coqueta, el nuevo libro, el más reciente libro, novela de Eugenio Aguirre, Oye, a ver, nuestro Eugenio, conspirador. ¿cuántos Nuestro libros decano conspirador. has escrito? ¿Cuántos libros llevas escritos hasta este momento? Bueno, tengo publicados 52 libros 52 libros. y escritos debo tener 55, una cosa así. ¿Por qué no has publicado los otros 3? Los otros 3 no los he publicado. ¿Por qué? Porque los tengo en stand-by, más bien los editores los tienen en stand-by, esperando que me muera. Di los nombres de los editores. Mira, es una época muy interesante, porque la rebelión de Orozco con personajes como Tomás Urbina, Marcelo Carabeo, Toribio Ortega, Rodolfo Fierro, han sido poco atendidos. Y yo creo que es una forma placentera y divertida de acercarse a todo este movimiento, a la primera revolución social del siglo XX, ¿verdad? Es que hay que ver lo que fue, por ejemplo, que estas mujeres como Marieta y como la Delita y todas ellas, que van siguiendo a sus hombres en plena campaña, les dan de comer, Los atiende como los enfermeras. curan de las heridas, sí. pero además cuando el hombre está herido y en la mañana siguiente ya no despierta porque está muerto, buscan otro hombre para ayudarlo, ¿no? Inmediatamente. Otro. Entonces, Eran mujeres muy promiscuas. ¿qué va? No, qué promiscuas. De ninguna manera. Ella, Eran valientes. Yo no Valientes, fuera Se ponían promiscua. en las primeras líneas de combate. No, promiscuas no. No, disfrutaban su sexualidad, pero ¿por qué Claro. promiscua? No, promiscuas en el buen sentido de la palabra, ¿no? Bueno, pues yo brindo por Sí, este lo puede tener. este nuevo libro de Eugenio. Yo también. Que tengan mucha suerte, Eugenito, y Gracias. que la vida te sonría como Pero y siempre. además,
Ya nos vamos, ya ¿verdad? nos vamos, ya. No, porque viva la democracia. Que viva la democracia. Y mi teoría del limbo mexicano. Y viva Lázaro Cárdenas, por supuesto. Gracias. Salud, amigos. salud. Y para ti, ¿qué es presidencialismo? Coméntanos, @Proyecto 40, #El Refugio de los Conspiradores.